Buenas tardes, maestro. ¿Le puedo hacer una entrevista? Con gusto. ¿De qué manera afecta la crisis económica en el ámbito educativo? Las crisis económicas limitan el desarrollo de la educación porque lo primordial sería atender otras situaciones. La educación no es una situación de vida o muerte, así que los políticos la relegan a un segundo plano. Nos limita el desarrollo. Inclusive se recortan presupuestos, se ataca el avance de los educandos, salarios de maestros se ven afectados, estructuras educativas se ven afectadas, en fin, es muy difícil atender una situación económica y que esté perjudicando la educación. ¿De qué manera afecta una crisis económica en el ámbito educativo? Principalmente limita el desarrollo de la educación, ya que presenta varios obstáculos en el progreso de la mejora de un sistema educativo. Como no es una situación de vida o muerte para el gobierno, no es una prioridad, porque la educación no es de vida o muerte, y se van afectados los salarios de los maestros, como la falta de inversión en las escuelas, como en recursos didácticos. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas del Río es uno de los personajes más importantes en la vida del país. Él le tocó vivir una etapa trascendental de la historia de México en el siglo XX. Le tocó enfrentar un problema con la industria petrolera. Las compañías extranjeras establecidas en el país violentaban las normas establecidas. Les quiso poner un límite y se burlaron de él, por lo que tomó la histórica medida de expropiar la industria petrolera. No expropiar el petróleo, porque cometemos el error de decir eso. El petróleo es de los mexicanos a partir de la promulgación de la Constitución del 17. Él expropia la industria petrolera en beneficio de todos los mexicanos. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas del Río fue uno de los personajes más importantes en la historia de México, conocido principalmente por su papel como presidente de México, ya que hizo grandes cosas. La más destacada fue la nacionalización de la industria petrolera, ya que tuvo un impacto muy importante en México. Él estropeó la industria petrolera, no estropeó el petróleo, ya que el petróleo es de todos los mexicanos, es decir, le quitó el petróleo a los extranjeros que se estaban haciendo ricos con el petróleo de los mexicanos, y esto tuvo un gran beneficio para todos los mexicanos. ¿De qué manera afectó la pandemia en la crisis económica? Bueno, la pandemia fue un frenón mundial. A todos nos tocó vivirlo. Vimos cómo de la noche a la mañana tuvimos que enclaustrarnos, resguardarnos. Ya no podíamos desarrollar las actividades diarias como las veníamos haciendo. Era impresionante ver cómo el comercio mundial se frenó. La educación en el país se vio afectada. Tuvimos por primera vez clases a distancia, cosas que no habíamos tenido. Nos sirvieron las herramientas tecnológicas que tenemos hoy a la mano, que a pesar de que se abordó la educación con ellas, hay un retraso de 2 años en las nuevas generaciones. ¿De qué manera afectó la pandemia en la crisis económica? Bueno, pues se tuvo un impacto significativo a nivel mundial, ya que se podría decir que todo se paralizó. Este impacto fue tan desorbitante que provocó el cierre de negocios, las restricciones de vuelo. En cuanto a restricciones de vuelo me refiero a las exportaciones, el distanciamiento social, ocasionando que la economía disminuyera notoriamente. Esto llevó a que las empresas y pequeños negocios cerraran, y pues por obvias razones el desempleo se hizo venir, ocasionando pues una recesión económica que hasta hoy yo considero que no se ha podido salir. ¿Qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? Un maestro, como profesionista de la educación, tiene que hacerse allegar todas las herramientas que pueda poner a disposición del conocimiento de sus educandos. No todos los maestros que venimos del siglo XX teníamos a la mano todas las herramientas que hoy gozan las nuevas generaciones, la tecnología del internet, computadoras, celulares, tabletas. Un buen docente no necesita nada de eso.
tan solo los objetivos que va a alcanzar en la clase y busca los detalles mínimos esenciales para poder sacar adelante a la clase y en el aprendizaje que sea necesario en ese momento. ¿Qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? En este caso, el maestro echa mano de todas las herramientas que tenga a su disposición, pues porque no todo el tiempo se contó con lo que hoy se tiene, que es la tecnología. Entonces, para poder transmitir la clase, pues obviamente se tiene que echar mano de lo que sea. Lo que se busca es llegar a un objetivo para que la clase salga adelante en cuanto a aprendizaje en esos momentos de crisis. Ahora, ¿me podría explicar qué puede hacer un gobierno ante una crisis económica? Los gobiernos son nefastos. Los gobiernos generan las crisis económicas. Porque la clase política, la burocracia que está gobernando, trata de allegarse los recursos para beneficiarse ellos mismos o la camarilla que gobierna, sin ver el perjuicio que le está causando a las nuevas generaciones o a la población en general. Debemos tener cuidado en escoger a los gobernantes de la nación. Precisamente en estos momentos estamos inmersos en un procedimiento electoral y unos días más nos vamos a las urnas y debemos tener cuidado con a quién escogemos. ¿Qué puede hacer un gobierno ante una crisis económica? Bueno, pues generalmente los gobernantes son los que ocasionan las crisis económicas en nuestro país, ya que en lugar de ver por la población, miran por su propio beneficio, por su propio bienestar. ¿Qué pueden hacer ellos? Pues tener más empatía y ver por el bienestar de la población más que nada, como por ejemplo invertir en una mejor educación y en más fuentes de empleo. ¿Qué tipo de productos se crean con petróleo? El petróleo es una maravilla. Desde su descubrimiento ha sido utilizado como combustible. Y de él, al someterlo a procesos químicos, se obtienen diversos productos que nos sirven a nosotros como población humana. Plásticos, parte de medicamentos, parte de alimentos. Es un mar de cosas, sobre todo los plásticos. A pesar de que en estos días es un contaminante principal, está el problema de los microplásticos que penetran el cuerpo de los animales, de los seres vivos, de nosotros mismos, y tenemos que atacarlo. Pero es una maravilla, Afortunadamente ya está tomando cartas en el asunto y ya hay nuevas maneras de obtener energía y ya el petróleo está pasando de moda. ¿Qué productos se obtienen con petróleo? El petróleo, al someterlo con procesos químicos, se obtienen diversos productos que nos ayudan a nosotros como población humana, como son los plásticos, los medicamentos, algunos alimentos, pero sobre todo los plásticos. Pero también es un principal contaminante. ¿Quién implementó el sexenio presidencial en México y qué objetivo tenía? Fue establecido por el general Lázaro Cárdenas del Río. El objetivo principal es establecer planes bien definidos a alcanzar en el periodo de 6 años. Eso es una copia de los planes quinquenales de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ahí se copió y se quiso establecer aquí en México. Recordemos que Lázaro Cárdenas era un socialista, era lo que estaba de moda en ese tiempo, en el siglo XX, y lo quiso adecuar aquí al sistema político nacional. Muchas gracias. ¿Quién implementó el sexenio? El sexenio fue establecido por el general Lázaro Cárdenas del Río. Su principal objetivo era establecer planes bien edificados para el periodo de 6 años. ¿De qué manera afectó la pandemia en la crisis económica? Bueno, la pandemia fue un frenón mundial. A todos nos tocó vivirlo. Vimos cómo de la noche a la mañana tuvimos que enclaustrarnos, resguardarnos. Ya no podíamos desarrollar las actividades diarias como las veníamos haciendo. Era impresionante ver cómo el comercio mundial se frenó. La educación en el país se vio afectada. Tuvimos por primera vez clases a distancia, cosas que no habíamos tenido. Nos sirvieron las herramientas tecnológicas que tenemos hoy a la mano
que a pesar de que se abordó la educación con ellas, hay un retraso de 2 años en las nuevas generaciones. ¿Cuánto duró la Gran Depresión de 1929? Comenzó en 1929 y terminó en 1939. Duró de 10 a 11 años, abarcó hasta el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que fue el 7 de diciembre de 1941. ¿Qué significa las siglas CTM? Es la Confederación de Trabajadores de México. ¿Qué significa la sigla CTM? Confederación de Trabajadores de México. ¿Qué fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, durante el cardenismo? El Instituto Mexicano del Seguro Social vino a revolucionar la salud aquí en México. Es el sistema que estableció el gobierno de México para atender todas y cada una de las necesidades en salud de los mexicanos. Un ejemplo mundial. En la época de los presidentes Miguel Alemán Velasco, incluso de Echeverría, también de Díaz Ordaz, era ejemplo mundial. Había muy buen servicio de salud. Lástima que vino degenerando con el crecimiento de la población, ya no se atendió de la misma manera. ¿Quién fue el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, en el cardenismo? El Instituto de Seguro Social vino a México a mejorar la calidad y la salud de todos los mexicanos y ha sido un excelente servicio, pero con su paso del crecimiento de la población ha ido disminuyendo la calidad de servicios. ¿De qué manera afecta la crisis económica en el ámbito educativo? Pues cuando hay crisis, no solo afecta lo educativo, creo que afecta cualquier cosa, ¿no? Las crisis vienen, pero bueno, si hablamos específicamente del educativo, afecta el tema del presupuesto que el gobierno dedica a obras de educación o a mandar insumos, recursos, material didáctico que es muy escaso, libro de texto. Aun cuando esa es una prioridad, puede afectar de esa manera. Y bueno, las crisis, ya hablando en el aspecto humano, cuando hay crisis se evidencia en las vidas de los estudiantes. Entonces, directamente la crisis afecta a lo educativo, en infraestructura y también en aprendizaje. ¿De qué manera afecta la crisis económica en el ámbito educativo? Pues aquí la crisis no solo afecta el impacto en la educación misma, sino que también en las propuestas que el gobierno brinda a las escuelas como apoyo de materiales didácticos, computadoras, libros de texto. Y pues además la crisis tiene un impacto humano significativo, la dificultad económica y social, pues que lo que enfrenta la población y pues los estudiantes también, ya que ellos pues no tienen un desarrollo académico. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas del Río fue un expresidente. Tengo precisión en la década de los 30, el siglo pasado. Y bueno, fue uno de los presidentes que hasta la fecha muchas personas recuerdan, aun cuando eran niños. Él tuvo muchas virtudes. Yo puedo mencionar 3 cosas que hizo importantes para el país. Nacionalizó el petróleo mexicano, ese día sin nave, por cierto, el 18 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? El petróleo mexicano era explotado por inversión extranjera. Entonces, todas esas remesas no quedaron aquí, era dinero que se iba al extranjero. Y pues eso hacía que hubiera pobreza acá, ¿no? Se favorecieran otros más y no los mexicanos. Hizo también una reforma al artículo 3 con el socialismo. Él decía que la educación debe ser para todos. Y creo que fue la segunda reforma después de 1917, la promulgación de la Constitución en el tercero constitucional. En el 1934, no tengo precisión del dato, se hizo esa segunda reforma al artículo y se puso que la educación era socialista, o sea, para todos. Otra cosa importante es la reforma agraria, que fue de las demandas que más se pedían en la Revolución Mexicana. Se solicitaba que las tierras, pues el lema de Zapata, ¿no?, es de quien la trabaja. Y él lo materializó, lo hizo efectivo por la ley agraria. Hoy en día le debemos a él los ejidos
y que haya una propiedad ejidal y haya una comunidad que se organicen para repartición de tierras de manera equitativa, que no haya cacicazgos o terratenientes con grandes tierras. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Pues él fue un expresidente de 1934 a 1940. Él fue conocido por sus políticas y por su esfuerzo para una transformación en el país a través de la reforma social y económica. Además, reformó el artículo 3 de la Constitución para promover una educación socialista, o sea, que fuera equitativa y justa para los mexicanos. Y también reformó la reforma agraria, que era para que familias rurales tuvieran acceso a tierras y cultivos para así vivir un poco mejor. Y también algo muy importante que fue el petróleo, que pues el petróleo fue explotado por los extranjeros y pues todas las ganancias eran para otros países y no para México. ¿De qué manera afectó la pandemia en la crisis económica? En la crisis económica, pues muchos negocios cerraron sus puertas, muchas personas perdieron su empleo, y en la educación, no sé si quieren sea la pregunta para eso, creo que hubo muchos estudiantes que abandonaron la escuela porque no tenían la posibilidad de estudiar en ningún otro lugar por las condiciones, ¿no? Que eran de un poblado, porque sabemos que aquí pues no hay mucha cobertura en red eléctrica e internet inalámbrico como para que muchos estudiantes de poblados estudiaran. El gasto que generó la pandemia en el tema de salud hizo que se desatendieran otros rubros, como por ejemplo lo educativo. ¿De qué manera afectó la pandemia en la crisis económica? Como ya lo mencionamos, la crisis económica nos afectó a todos como sociedad, ya que las personas no podían hacer sus actividades diarias, se tenían que resguardar. Muchas personas cerraron sus negocios, otros perdieron sus empleos, y si nos vamos a lo educativo, muchos dejaron de estudiar, ya que en ese tiempo surgieron las clases en línea y no todos estaban familiarizados con la tecnología. Fue algo nuevo para la gran parte de la sociedad. Y si nos vamos a las comunidades rurales, los padres preferían que sus hijos se salieran de las escuelas, ya que no contaban con los recursos ni la tecnología para que sus hijos siguieran estudiando. ¿Qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? Bueno, lo mejor que podemos hacer es educar a nuestros alumnos para que tengan un proyecto de vida y sepan lidiar con las crisis, porque creo que crisis, si vemos la historia, ha habido muchas crisis. Desde la década de los 20 ha habido crisis. Después hubo un repunte económico que se llama el Milagro Mexicano y después vino una crisis, ¿verdad? Entonces, creo que se avecina una incluso por el cambio de gobierno. Y lo mejor que podemos hacer es preparar a los alumnos con herramientas para que ellos sepan qué hacer y cómo lidiar con las crisis. Sí creo que es un tema educativo, sí creo que hay personas que no están preparadas para enfrentar un episodio. Bueno, nadie está preparado, ¿verdad? Sin embargo, debemos sacar herramientas de donde sea para poder librar ese tipo de situaciones tan adversas. ¿Qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? Como ya lo mencionamos, yo creo que lo más importante es educar a los alumnos para que puedan enfrentar cualquier crisis, diversidad de crisis, prepararlos para que tengan un mejor aprendizaje. Maestra, ¿usted qué considera que un gobierno puede hacer ante una crisis económica? Pues yo voy a ser muy recalcitrante en esto. Yo creo que lo primero que un gobierno, por ejemplo el actual, debería de eliminar los programas de transferencia, que son los programas sociales, que consisten en dar dádivas a gran parte de la población con un mensaje ahí oscuro, como casi inadvertido aparentemente, pero que es un tema de proselitismo. Tener a grandes cantidades de personas recibiendo ese dinerito a condición o a cambio de votar por ciertos o cuales partidos. No digo que no haya apoyos, pero creo que se despilfarra el dinero hoy en día
en apoyos a todos los rubros. Y creo que eso no ocasiona más que el empobrecimiento del Estado. Y los que trabajamos, que no necesitamos afortunadamente un apoyo, por ejemplo, los pequeños empresarios que necesitan empleados, la gente ya no se quiere comprometer con un empleo porque es mejor estar en casa e inscribirse a un programa de transferencia y ser remunerado sin hacer nada, ¿no? Y entonces genera una crisis social, laboral, que consiste en un tema de proselitismo. Hacer un gobierno ante la crisis económica sería eliminar los programas sociales en la que dan apoyo a gran parte de la población que prácticamente no son requeridos o importantes a cambio de votar por cualquier partido político. Por ello, ocasiona el empobrecimiento del Estado y les da bajos beneficios a todas aquellas personas que trabajan. Eso ocasiona una crisis social. Por ello, deberían implementar demandas de cómo aumentar el gasto público, ya sea en educación o salud, así como reducir impuestos para incrementar el consumo, fomentar la inversión extranjera y nacional y, por último, implementar reformas que busquen mejorar la eficiencia del mercado laboral y la productividad. ¿Qué tipo de productos se crean con el petróleo? Ay, es que como ya me preguntaron eso, bueno, no hay cosa en el alrededor que tengamos que no lleve petróleo. Te podría mencionar muchas, ¿no? Hasta la ropa, los textiles, esta manguera que está pasando por acá, cables, coches, o sea, todo prácticamente. Pero no nada más es lo que se crea con petróleo, sino que también el sistema de producción del petróleo, cuando se convierte en gasolina, es un gran insumo que apoya al transporte de los productos. Entonces, el petróleo es todo, ¿no? Ahora mismo. Yo decía hace un rato, hay energías más limpias hoy en día, pero que aún no logran desplazar completamente el panorama comercial del petróleo. ¿Qué tipos de productos se crean con petróleo? En estos tiempos no existe alguna cosa que existe a nuestro alrededor que no lleve petróleo, ya que es un gran insumo al transporte de los productos. Por ello, el petróleo es todo. A continuación les diré algunos productos que son creados con el petróleo. En el punto número 1 tenemos el combustible, en el cual se encuentra la gasolina, el diésel, el combustóleo y gas licuado de petróleo. En el segundo punto serían los productos petroquímicos, en el cual se encuentran los plásticos, fertilizantes, pesticidas, disolventes, cauchos de fibras sintéticas. En el tercer punto serían los lubricantes, como lo son los aceites para motores y maquinarias. En el cuarto punto sería el asfalto, en el cual lo utilizan en la construcción de carreteras y techos. En el quinto punto serían los productos farmacéuticos, ya que algunos ingredientes activos para medicamentos provienen del petróleo. Y el sexto punto y el último serían los combustibles para calefacción. Todos estos productos mencionados son creados con petróleo. ¿Qué implementó el sexenio presidencial en México y qué objetivo tenía? Pues antes eran 4 años, ¿verdad?, del periodo presidencial, y se implementó a partir de Lázaro Cárdenas del Río con la idea de ver materializados los proyectos de gobierno. Realmente 4 años era muy poco, y luego venían de un maximato, que eran periodos de 2 años, periodos que si hoy, por ejemplo, vean, son 6 años y no se alcanzan a ver resultados de ciertos proyectos. Específicamente en lo educativo hay planes de estudio que se implementan y luego se echan abajo con el otro sexenio, ¿no? Entonces, pero la primera intención era hacer como un proyecto de gobierno que pudiera verse resultados en 6 años. 4 años era un periodo corto. Sigo pensando que los 6 años también es complicado, sin embargo, creo que es un tema de estar pasando el poder a otro, ¿verdad? Porque luego el poder incrustado en una sola persona pues echan a perder las personas con el poder. ¿Quién implementó el sexenio y qué objetivo tenía? Bueno, pues lo implementó Lázaro Cárdenas. Pues con el maximato, que hubo 3 presidentes que eran llamados los peleles, cada uno con un periodo de 2 años.
donde ahora actualmente es un periodo de 6 años gracias a Cárdenas. ¿Cuánto duró la Gran Depresión de 1929? Pues una década. Al término de la Primera Guerra Mundial, le llaman el Jueves Negro, ¿no? En Wall Street se cae la bolsa y bueno, todo mundo que tenía inversiones ahí tuvieron un montón de conflictos. Estados Unidos había participado en la guerra y afortunadamente Estados Unidos le favoreció, aunque al principio sí fue así como una sacudida económica terrible, pero ya después se benefició de eso porque él pudo otorgar créditos a otros países. México fue y ha sido siempre el patio trasero de los norteamericanos y por supuesto que nosotros con las grandes plataformas petroleras apoyamos a paliar esa crisis que tenían los norteamericanos o a la que pudieron ingresar, ¿no? Pero los países del eje fueron los que más se vieron afectados. ¿Cuánto duró la Gran Depresión de 1929? Como ya lo mencionamos, la Gran Depresión duró una década. Surgió en octubre de 1929 en Nueva York. Cuando cayó la bolsa, fue conocido como el Jueves Negro. Durante este periodo hubo mucho desempleo y dificultades para las personas de otros países. ¿Qué significan las siglas CTM? Confederación de Trabajadores de México. Como ya lo mencionamos, las siglas significan Confederación de los Trabajadores de México. Se fundó en 1936. Tenía como objetivo la defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos. ¿Qué fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, durante el cardenismo? Pues miren, al igual que la SEP, fue un mecanismo de triunfo de hacer justicia social, esas justicias que se peleaban durante la Revolución. Después del México post-revolucionario se empezaron a crear instituciones y el IMSS fue una de esas instituciones importantes que se crearon para brindar justicia e igualdad social a la población mexicana. Antes no había servicios de salud gratuita, hoy en día afortunadamente no nada más el IMSS, otras instituciones promueven la salud, ¿verdad? Y atienden a los... Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1943, durante el cardenismo. Fue un mecanismo de triunfo en el cual se crearon instituciones importantes para brindar justicia e igualdad social a la población mexicana. Por ello, fue establecido como un organismo para proporcionar seguridad social a los trabajadores, ofreciendo servicios de atención médica, pensiones y guarderías infantiles.